Hola, soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografía. La gente perfectamente normal lleva una vida de callada desesperación, dijo Henry David Thoreau. Pero de vez en cuando, esa callada desesperación llega al punto de ignición y esa tranquilidad irrevocablemente se rompe. Hoy le echaremos un vistazo a un hombre que aparentemente no podía lucir más normal. Tenía los empleos más normales, el más común de los nombres, el más agradable comportamiento. Pero en un determinado momento, la presión psíquica que calladamente soportaba llegó a un punto que le hizo explotar. Se convirtió en una nueva persona, una persona horripilante y metódicamente se transformó en uno de los más temibles asesinos en serie en la historia de Nueva York. ¿Cómo pasó esto? ¿Qué ocasionó que el sencillo trabajador postal llamado David Berkowitz se convirtiera en el famoso hijo de Sam? The city of New York was actually experiencing a massive nervous breakdown. There was palpable fear in the hearts of people in the streets of the city at night. One man terrorized 16 million people. This was a mystery. Nobody had even a clue as to who was doing this. I lost my ability to love, have compassion. I became an animal. Por 13 meses, David Berkowitz merodeó las calles buscando jovencitas para matar. Se llamaba a sí mismo el hijo de Sam y acaparó las emociones de los duros neoyorquinos con sus obsesionantes palabras y sus odiosos actos. David Berkowitz, el hijo de Sam. En la noche de Navidad de 1975, David Berkowitz atacó a una niña de 14 años con un cuchillo. Mientras trataba de apuñalar a la niña a través de su abrigo de invierno, ella gritaba y luchaba en sus brazos. Berkowitz se cortó con el cuchillo. It was so traumatically horrible to him that he vowed that he could never do that again. But then his mind went to work and he tried to figure out a different way to do it. En su próximo atentado y en todos los que vendrían, Berkowitz usaría un arma todavía más impersonal. I became virtually a killing machine, a machine of destruction. En el verano de 1953, Perla y Nathan Berkowitz adoptaron un varoncito de 3 días de nacido y lo llevaron a su hogar, un pequeño departamento del Bronx. El pequeño David fue una bendición, porque la pareja no podía tener hijos. Uno de los primeros recuerdos de David fue el de sus padres diciéndole que él fue adoptado y que su verdadera madre había muerto al dar a luz. Every time he and his parents would pass the Bronx County Courthouse where the surrogates court is located, they would point to it, tell him that that's where the judge awarded him to them because they loved him more than anybody in the world. Nathan Berkowitz trabajaba 6 largos días a la semana. Tenía a su cargo una ferretería. Perla era una ama de casa a quien le encantaba jactarse de su jovencito. Aunque la niñez de David parecía suficientemente normal, incluyendo béisbol y visitas ocasionales al estadio de los Yankees con su padre, David presentía que había algo raro en él, algo que no podía expresar. My parents had such great hopes for me. They tried to raise me as best as I could, you know, and they fed me and clothed me and gave me love. But there was just something in me that would not respond to that love and pushed it away. I was so self-destructive. Cuando David reñía con los otros niños del vecindario, estos le echaban en cara que él no era un niño de verdad, que era hijo adoptivo. Maybe it's sort of like a Pinocchio sense, you know. He was trying to be this real, live, biological boy, and somehow knowing that he was adopted made him feel less than genuine from day one. Mayor que la vergüenza de saber que era hijo adoptivo, era su culpa, sabiendo que su madre biológica había muerto cuando él nació. He would lie awake at night, fearing that his father was going to come and murder him in his bed because he had killed his biological mother. La oscura imaginación de David se nutría con las numerosas películas de terror que veía en la televisión.
Sufría de terribles pesadillas, pero a menudo estaba tan aterrorizado que no hablaba de ellas. He would actually get in his closet, cover up with clothes and blankets that may have been in there, and stay there for hours, his family not even knowing where he was, tormented by these nightmares. Berkowitz odiaba la escuela y corría a casa lo más pronto que podía para estar al lado de su madre, a quien adoraba. Ella era muy feliz y adoraba a su hijo único. David, en cambio, secretamente envenenó al periquito que tenía su madre para eliminar al que él consideraba un rival de su afecto. Ella nunca sospechó de su pequeño ángel. A pesar de la adoración de David por su madre, él también podía ser cruel con ella. We were talking about his aggression during childhood, and he described it this way: I was very vicious, you know, and mean towards her, meaning his adoptive mother, and used to throw things at her and hurl insults at her. Cuando David tenía 10 años, su madre lo llevó a un psicólogo infantil, pero esto no ayudó. David era un niño reservado y a nadie le permitía entrar en su mundo. When he was a preteen, 10, 11, 12 years old, he would tell about climbing out the window at night down the fire escape and roam the streets of New York City, he said, like an alley cat. Los callejones oscuros de la ciudad contrastaban con la luz que su madre le había dado en el hogar. Siguiendo la tradición judía, ella encendía las velas del Sabbat todos los viernes en la noche. A la edad de 13 años, en 1966, David hizo su bar mitzvah y leyó de la Biblia en hebreo. Pero la carga de su herencia judía solo exacerbaba sus sentimientos de vergüenza que estaban profundamente enraizados. No soy un judío orgulloso, escribiría Berkowitz posteriormente. Se supone que los judíos son honestos, obedecen las leyes y respetan a sus padres. No soy nada de esto, soy una desgracia. Una noche poco después de su bar mitzvah, en un arranque de furia, David le hizo algo cruel a su madre que tendría que soportar el resto de su vida. She was on her way out to go to dinner, and he screamed at her, I hate you, I hope you die. And essentially that was the last time he saw her alive. Unbeknownst to anyone, she was in the advanced stages of breast cancer and collapsed at dinner that evening. La única persona a quien se sentía más unido en todo el mundo se consumía en su lucha contra el cáncer y luego murió. David lloró durante días. I was a lot closer to my mom than I was to my dad. My dad, he had to work all the time, 6 days a week. It wasn't his fault. And then I had trouble, lots of trouble all through my youth, emotional problems and things, mental problems. And when she died, of course, then I lost everything. La soledad de David se intensificó. Era extremadamente tímido y se sonrojaba fácilmente, especialmente frente a las jóvenes. Montaba en bicicleta por horas. A menudo visitaba la tumba de su madre. Se quedaba por largo tiempo en el cementerio, fascinado con las tumbas de quienes habían fallecido siendo jóvenes. Se preguntaba si ellas habían sido bonitas. My dad used to cry and plead with me to come and talk with him. And he says, I don't even know you. You're my son. You're like a stranger. That's just the way I was. I don't know why. It was just these blocks that were up where I just didn't want to share. Nothing that was on my mind. Nothing that was on my heart. I was a closed book, and that was that. Debido a su crónico ausentismo escolar, David solamente completó la secundaria. En 1971, David Berkowitz, de 18 años, se enroló en el ejército. Estaba lleno de fervor patriótico y fantaseaba con una muerte patriótica en Vietnam. Pero en cambio, fue enviado a Corea y calificó como un tirador de puntería con un rifle M16. Trató de conseguirse una amiga entre las prostitutas coreanas que rondaban por la base, pero consideró que el esfuerzo era degradante. David le escribió a su padre, pidiéndole perdón por ser una carga y un menos que nada en la sociedad. Le escribía que él sentía haber llegado a ser lo que era, estúpido, odioso, feo, destructor. Berkowitz le rogó a su padre que pretendiera que nunca había tenido un hijo, que se olvidara de que él había existido alguna vez. En 1973, cuando Berkowitz cumplió 20 años, el ejército lo transfirió a Fort Knox, Kentucky. Ansioso por tener compañía, se involucró con la iglesia bautista, asistió a clases, leyó docenas de libros y pronto se bautizó. He was particularly impressed about how families were together
on Sundays and when they prayed together. And he wanted this to be part of this group very, very much. Toda prédica sobre el mal, el pecado y la maldición eterna constantemente le recordaban a Berkowitz el triste futuro que le esperaba en el infierno. Su fervor religioso se extinguió rápidamente. Berkowitz también estaba descubriendo que el ejército no era para él. Después de una serie de problemas disciplinarios, le dieron de baja en 1974 y regresó a Nueva York. Ansioso por un fresco comienzo, se inscribió en la Universidad de la Comunidad del Bronx. Su padre también había hecho un fresco comienzo. Nathan se había vuelto a casar y había decidido irse a Florida y retirarse. Berkowitz resentía a su madrastra y a su hija por invadir su hogar y quitarle a su padre. El joven de 21 años empezaba a sentir que había una misteriosa fuerza a su alrededor que repelía a la gente. Se autoapodaba el Schmutz, que significa el sucio en Yiddish. Su mundo se encogía rápidamente. Se mudó a su propio apartamento y consiguió trabajo como guardia de seguridad de un almacén en los muelles del lado oeste de Manhattan. Desde las profundidades de su soledad comenzó a pensar en su madre biológica, a la que nunca conoció, cuya muerte pesaba sobre su conciencia. Berkowitz pronto iba a aclarar el misterio de quién era realmente él. Lo que encontró lo iba a impulsar a las calles en busca de sangre. Berkowitz comenzó una desesperada búsqueda a los 21 años de edad, tratando de averiguar con exactitud de quién realmente era hijo. En vez de rescatarlo de su desgracia, el viaje para descubrir quiénes eran sus padres biológicos lanzaría a Berkowitz a matar a todo el que se le atravesara durante un año. He had gone to one of these Freedom of Adoption movement meetings and told them the story of how his mother had died giving birth to him, and he had a father out there somewhere, and people laughing at him and said, you know, what are you laughing about? This is a tragedy. You know, my mother died. They said, man, that's what they tell all of us. Berkowitz llamó a su padre adoptivo Nathan y le pidió que le dijera la verdad. Nathan le confesó que su madre biológica de hecho estaba viva. Le explicó que los expertos en materia de adopción aconsejaban no revelar la verdad. Berkowitz estaba aturdido. En un instante lo relevaban del sentimiento de culpa de toda una vida. Después de todo, él no había sido el causante de la muerte de su madre. Los documentos de adopción de David decían que su verdadero nombre era Richard David Falco y que sus padres eran Betty y Tony Falco. Los buscó durante meses, pero solo parecía entrar en callejones sin salida. Frustrado y solitario, Berkowitz, quien durante sus años en el ejército había buscado consuelo en la religión, ahora ingresó a una secta de adoradores de Satanás. Berkowitz disfrutó de los ritos en los bosques, tarde en la noche, los cantos, las drogas y la oportunidad de conocer chicas. Se conectó fácilmente con las oscuras fuerzas que el grupo veneraba. Inclusive hizo un pacto de sangre para servir al diablo. I was chanting the names of Lucifer over and over, and I was calling out to him. I said, you know, son of the morning, and prince, my Lord, you know, come into me right now, take control of this vessel. And I felt like I was being emptied of my own personality, and that something else somehow was coming in. El grupo le hizo sentir que pertenecía a una familia y él aceptaba su misión ansiosamente. Su otra misión, la de seguirle la pista a sus padres biológicos, por fin se había cumplido tras un año de búsqueda. Cuando habló por primera vez por teléfono con su madre biológica Betty Falco, las expectativas de David se derrumbaron. At last he had found his normalness, his biology, the reason for his existence, and what he thought would be this glorious moment when he would find his real live mom and they would fall lovingly into each other's arms, turned into one of the moments, if not the moment, of his greatest disappointment. En su fantasía, Berkowitz pensaba que iba a conocer a una bella mujer. Lo que encontró fue a una persona completamente ordinaria, a quien él describió como una nerviosa, atemorizada y pequeña mujer. Betty le pidió disculpas por haber abandonado a su pequeño Richie. I remember him mimicking her and saying, "Oh, Richie, I'm sorry, in this sort of high, whiny voice, and putting his hands over his ears as he did that to try to shut out the sound that he recalled her making.
Berkowitz disimuló su decepción y le dijo a Betty que la amaba y la perdonaba porque él sabía que ella debía haber tenido una buena razón para abandonarlo. Betty le confesó que Tony Falco no era su verdadero padre. Betty Falco también tenía sus secretos. Betty, quien era hija de unos judíos inmigrantes pobres, se había casado con Tony siendo una adolescente. Después que tuvieron una hija llamada Brooklyn, Tony dejó a Betty por otra mujer. Entonces Betty inició una larga relación con Joseph Kleiman, un adinerado comerciante judío que era casado y tenía 3 hijos. En 1953 nació David. Kleiman no soportaría la vergüenza de un hijo ilegítimo. Betty también se sintió culpable y avergonzada y rápidamente hizo los arreglos para la adopción. He learns at the moment of his imagined rebirth that he had intruded upon the lives of these two people who were simply together having sex. Posteriormente escribió: allí estaba yo. En primer lugar, nunca quise haber nacido. Desgraciado, mal adaptado, jugando con fantasías de muerte, solo para averiguar que no me querían. Fui un accidente. Este momento de la verdad encendió un fusible en Berkowitz, pero nunca dejó de ver sus sentimientos. Por corto tiempo, hasta mantuvo relaciones con su hermana por parte de madre y sus 2 hijas, quienes se le llamaban Tío Richie, y saltaban a sus brazos cuando venía a cenar. His sister seemed to be going out of her way to try to make up for all the things which he hadn't had, and as much as he wanted to believe it, he knew that it was false, that he was still this sort of counterfeit human being. He was adopted. Las visitas de Berkowitz eran cada vez menos frecuentes hasta que cesaron del todo. Posteriormente escribiría: me estaba entrando un poderoso deseo de matar a la mayoría de mi familia biológica. Luché mucho para que estos pensamientos no se convirtieran en acciones, así que me alejé de ellos. David Berkowitz, de 22 años, misteriosamente le había dicho a su hermana por parte de madre que nunca le haría daño a ella ni a sus hijas. En vez de eso, en la noche de Navidad de 1975, Berkowitz atacó a una niña de 14 años de edad en el Bronx con un cuchillo pequeño. La rabia que David había logrado ocultar y controlar por tanto tiempo comenzaba a salirse de su tranquilo exterior. El ataque fue un encuentro demasiado físico para el introvertido Berkowitz. La niña se defendió, gritó y se escapó. Berkowitz decidió que la próxima vez usaría un revólver. Esa noche de Navidad había nacido un asesino en serie. En la bicentenaria primavera de 1976, Berkowitz todavía trabajaba como guardia nocturno, pero se quejaba de no poder dormir durante el día por los aullidos de los perros de su conserje. Renunció a su trabajo y se mudó a un departamento por el río Hudson, en las afueras de la ciudad, para solo encontrar más incesantes ladridos de perros en un nuevo vecindario. De 1976 a 1977, Berkowitz fue conductor de taxi, trabajó en la oficina de correos y trató de vivir con sus sentimientos paranoicos. Con frecuencia iba a la playa y dormía en su auto para tener unas pocas horas de paz. En la playa, David caminaba largos trechos tratando de ordenar su mente revuelta. Un día tomó una decisión. Como luego explicó en una carta, yo había decidido que debía matar a una mujer con fines de venganza. Por todo el dolor, el sufrimiento mental que ellas me han causado. A los 23 años de edad, Berkowitz le hizo una breve visita a su padre adoptivo en Florida. Nathan presenció cuando su hijo, mirándose al espejo, se golpeaba la cabeza con sus manos. Trató de buscarle ayuda psiquiátrica a David, pero el joven rehusó, diciendo que nadie podía ayudarlo, que era demasiado tarde. Cuando Berkowitz salió de Florida, sus fantasías de venganza aumentaron y se concretaron más. Manejó hasta Houston para visitar a un viejo amigo del ejército, quien inocentemente le ayudó a que se comprara un revólver Bulldog calibre 44. Para protegerme, dijo Berkowitz en el largo viaje de regreso a Nueva York. En la oscuridad de su rabia, el arma era su solución final. En su mente atormentada, los ladridos de los perros se volvieron insoportables. Con su rabia y frustración sexual, era apenas cuestión de tiempo para que Berkowitz se manifestara con su revólver.
Los demonios internos de David Berkowitz lo llevaron a una cacería por las oscuras calles de la ciudad de Nueva York, buscando a una mujer para matarla. Solamente eso lo liberaría de sus tormentos. El 29 de julio de 1976, Jody Valente dejaba en casa a su amiga Donna Lauria, en el Bronx. Berkowitz manejaba por allí y vio a las dos jóvenes conversar y reírse. Aparcó su vehículo 2 cuadras más allá y regresó caminando. Luego se acercó al vehículo como un animal al acecho de su presa. Jody volteó y vio los penetrantes ojos de Berkowitz. Ella dijo, ¿quién es ese? Cuando Donna volteó para ver, Berkowitz sacó su revólver de una bolsa de papel marrón y disparó. Berkowitz quedó congelado. Jody golpeaba la bocina del auto. Berkowitz salió de su trance y corrió. El padre de Donna salió corriendo del edificio pidiendo ayuda a gritos mientras llevaba a su hija en brazos. Pero ella ya había muerto. Jody sobrevivió a una herida de bala en el muslo y pudo darle a la policía una descripción del asesino. Mientras Berkowitz huía en su Ford Galaxy amarillo 1970, cantaba felizmente para sí. Sentí cierta paz, dijo después. Aunque no tuve un orgasmo sexual físico, ciertamente tuve uno mental. Después de haber disparado era como si estuviera caminando en el aire. Él no sabía si había matado a alguien hasta que leyó el New York Post esa tarde. Después de eso, Berkowitz saldría todas las semanas, atravesando vecindarios que limitaban con las autopistas. En el otoño del 76 hirió a 2 jovencitas más, así como también a un hombre a quien probablemente confundió con una mujer en la oscuridad. Donna Domasi fue herida en la nuca. Joanna Domino quedó paralizada de la cintura hacia abajo y Carl De Niro terminaría con una placa de metal en la cabeza. Berkowitz estaba nervioso durante esos primeros ataques. Se daba cuenta que estaba traspasando la mayor división moral. Reconocía que por fin era capaz de pasar ese punto en el que un humano juega a ser Dios. Confesaría más tarde. Yo estaba ansioso, excitado y tenso. Berkowitz se emocionaba al pensar que también podría convertirse en héroe. Fantaseaba con entrar a un edificio en llamas para salvar a mujeres y niños. Almost every night when he was driving around looking for someone to kill, he always had a full emergency pack in the back of his car, at the same time looking for someone to save. En una congelada noche de enero de 1977, Berkowitz, con su revólver en el bolsillo, ayudó alegremente a unos adolescentes a empujar y sacar el auto que estaba atascado en un banco de nieve. Sin embargo, un poco más tarde, esa misma noche, Berkowitz se cruzó en el camino con una secretaria de Wall Street, Christine Fraun, quien estaba en un automóvil estacionado con su novio. Le disparó y la mató. Su novio salió ileso. Hasta ese momento la policía no tenía aún ninguna pista de que los asesinatos estuviesen relacionados. El detective asignado al caso Fraun envió las balas a los laboratorios de balística para ser analizadas. I walked into the ballistics unit in the police academy. I met with George Simmons, and my purpose of going there was to meet him specifically, not his boss, not another ballistics detective, but him, because I had a lot of faith in him. And as I walked in, he said to me, Joe, we have a psycho here. Simmons explicó que desde julio había visto la misma bala en otros 3 tiroteos. Estaba convencido que todas provenían del mismo tipo extraño de pistola, pero no podía probarlo todavía. El quinto ataque ocurrió el 8 de marzo, 5 semanas después del asesinato de Christine Fraun y a menos de 100 metros de distancia, en Queens. Virginia Barkorishi, una estudiante universitaria, había venido a los Estados Unidos procedente de Bulgaria con su familia. Hacía apenas un año le habían dado la ciudadanía norteamericana. Eran las 7:30 de la noche cuando regresaba de clases a su casa. This guy walks up to her, and she sees the gun in her face and puts her school books in front of her. And he fires through the school books and puts a bullet in her brain. Esta vez, la policía pudo establecer la relación de la bala con las del primer asesinato. No se podía negar que un asesino en serie andaba suelto. La policía lo llamaba el asesino calibre 44 y esperaban a que atacara otra vez. El pánico se apoderó de la ciudad. Las mujeres se cortaban el cabello y se lo teñían de rubio porque pensaban que el asesino buscaba mujeres de cabello largo y oscuro. I thought about the 44 caliber killer every day since it happened. I go to beauty school up the block, and most of the girls are wearing their hair up because they're afraid of the 44 caliber killer. They wear it up. One thing that I really don't do anymore is sit in parked cars.
Un mes después del asesinato de Virginia, en abril de 1977, Berkowitz le escribió una carta muy sobria a su vecino Sam Carr, comunicándole que iniciaría una acción legal a menos que Carr tomara medidas con respecto a los aullidos de su perro. En esa carta, Berkowitz revelaba sus ansias de tener compañía, al escribir sobre una esposa que no existía. Explicaba que él y su esposa trataron de tomar tiempo libre para poder estar juntos. Solo nosotros dos, escribió, para dormir hasta tarde, para hacer el amor, para leer, etc. Pero los ladridos y aullidos continuaron y no tuvimos paz. Berkowitz no obtuvo respuesta de Sam Carr. A la semana siguiente salió otra vez de cacería. A las 3 de la madrugada del 17 de abril, regresaba a su casa cuando vio 2 cabezas en los asientos de un automóvil. This was probably the worst night of my career. I was in charge of the nighttime detail. And we always felt, in investigating homicides, people are creatures of habit. So we always cover the areas where they already hit. A menos de 4 cuadras del sitio donde Donna Lauria fue asesinada, Berkowitz esperaba. Una patrulla de policía pasó por allí y luego se fue. Berkowitz caminó hasta el carro, dejó una nota en la escena y luego disparó. Valentina Soriani y Alexander Issa murieron instantáneamente. La nota que Berkowitz había dejado en la escena del crimen era la primera pista sólida para la policía. La nota decía: estoy sumamente resentido con ustedes por llamarme aborrecedor de mujeres. No lo soy, pero sí soy un monstruo. Yo soy el hijo de Sam. Me encanta salir de cacería, escribió él, estar al acecho en las calles, esperando una buena presa, probando la carne. No quiero matar más, no señor, no más, pero debo hacerlo por nuestro Señor. Y quiero hacerle el amor al mundo, amo a la gente. Yo no pertenezco a esta tierra. Y terminaba con una advertencia: permítanme decirle estas palabras: voy a regresar, voy a regresar. Berkowitz subió su apuesta y la policía respondió. Se creó una fuerza especial para coordinar la búsqueda del asesino. Fue la cacería humana más intensiva en la historia de Nueva York. Somebody came up with the theory that the MO of this particular shooter was exactly the same as a scenario on Starsky and Hutch. We sat and watched every Starsky and Hutch episode. That's how minute we got about this thing. Unos días después de haber asesinado a Valentina y Alexander, Berkowitz le escribió otra carta a Sam Carr diciéndole que su vida estaba destruida y que ya no le quedaba nada por perder. Puedo ver que no habrá paz en mi vida hasta que yo le ponga fin a la suya. Una semana después, Berkowitz le disparó e hirió al perro de Sam Carr. Los periódicos de Nueva York le pedían que se entregara. Berkowitz le respondió al Daily News con un poema frío y oscuro que decía: hola, un saludo desde las cloacas de la ciudad de Nueva York que están llenas de estiércol de perro, vómito, vino agrio y sangre. Todavía estoy aquí como un espíritu merodeando en la noche, sediento, hambriento, deteniéndome pocas veces para descansar, ansioso de agradar a Sam. Amo mi trabajo, ahora el vacío se ha llenado. El 26 de junio de 1977, Berkowitz vigiló una discoteca en Queens. Sal Lupo y Judy Placido fueron heridos pero sobrevivieron. Because he was faceless, because he was coming out of the shadows, because he would strike from behind, everybody figured anywhere they were, this guy could be over the hedge or around the corner, waiting to get you. There was palpable fear in the hearts of people in the streets of the city at night. One man terrorized 16 million people. A medida que se acercaba el primer aniversario de los asesinatos, la ciudad todavía temblaba de miedo. Se preguntaban quién era realmente el hijo de Sam y qué les había reservado a ellos próximamente. Para julio de 1977, al acercarse el primer aniversario del asesinato de Donna Lauria, un diario osadamente proclamó: Día de muerte. Otro periódico publicó: Dinos, Sam, ¿qué planeas para nosotros esta noche? Las calles estaban pavorosamente silenciosas en la noche del 29 de julio. Esta transcurrió sin incidentes. 2 días después, el 31 de julio en Brooklyn, Stacy Moskowitz y Robert Violante salieron juntos. Tenían una cita.
Antes de salir, Stacy y su hermana habían comentado en broma que las probabilidades de toparse con el hijo de Sam eran de 1 en 1.000.000. Esa noche, Berkowitz estaba escondido en el parque. Stacy y Robert estacionaron su automóvil. Berkowitz los observaba mientras ellos se mecían en los columpios. Cuando regresaron al auto, se besaban apasionadamente. Berkowitz disparó 4 balazos por la ventana lateral del asiento de pasajeros. Permaneció allí, hipnotizado, y luego corrió. Robert Violante perdió un ojo y quedó parcialmente ciego del otro. Stacy Moskowitz vivió durante 39 horas y luego murió. The entire city felt they'd lost a child. And the atmosphere the next day of the city changed from this terror to an anger and sympathy. You know, we're going to get you, you son of a bitch. Whatever happens, we're going to get you. Para ese momento, el hijo de Sam era tan notorio que el asesinato de Stacy apareció en grandes titulares de prensa en todo el mundo. What he was doing was manipulating, dominating, and controlling society. And now this insignificant nobody, someone who feels like he's one grain of sand on a beach with billions and billions of grains of sand, he is important, and he finally has arrived. Fue solo entonces que el hijo de Sam le dio a la policía la pista que conduciría a su arresto. La noche en que mató a Stacy Moskowitz, Berkowitz vio que un policía le ponía una boleta por haber aparcado su Ford al lado de un hidrante. Una semana después, obedientemente pagó la multa por correo. La policía rastreó los números de las placas a través de las boletas de multa, lo que les llevaría al nombre de David Berkowitz. Rápidamente descubrieron que él había estado enviando cartas de acoso a varias personas y que un hombre llamado Sam Carr denunciaba que Berkowitz le había disparado a su perro. De cientos de informes y quejas del público, el nombre de Berkowitz aparecía 3 veces. El 10 de agosto de 1977, un gran equipo de detectives decidió vigilar el departamento de Berkowitz. No hubo un final de clímax. Berkowitz salió del edificio y se montó en su auto. Un detective se acercó y le dijo que se detuviera. Berkowitz se volteó y dijo: «Bueno, por fin dieron conmigo». El detective le preguntó: «¿Y a quién agarramos?». Berkowitz le contestó con la mayor naturalidad: «Al hijo de Sam». On the seat next to him in a brown paper bag is the .44 caliber gun that did all the shootings. No resistance, no shootout, no nothing. You got me. You got the son of Sam. La policía se lo llevó para interrogarlo y los medios se abalanzaron. He came almost in a spotlight. There was a surreal feeling about it. We're finally putting a face to horror and terror. Berkowitz confesó todos los asesinatos del hijo de Sam, revelando detalles que solo el asesino podía conocer. He enjoyed talking about it. He enjoyed being able to give us what we and he only knew. Enfrentándose al público por primera vez, Berkowitz no podía dejar de sonreír. Berkowitz no dio ninguna señal de su oscuro y vengativo interior. Fue colaborador y cortés. Cuando los detectives le preguntaron por qué había pagado la infracción por aparcar ilegalmente, respondió: «Porque soy un ciudadano que cumple con la ley». En una conferencia de prensa, Nathan Berkowitz, ahora de 68 años de edad, expresó su pesar por los familiares de las víctimas. Did you have any possible thought it might be David? No, I did not. Upon learning that it is allegedly he, what was your immediate reaction, and how did you get the news? I cried. I think that's enough, gentlemen, with respect to any further. Berkowitz dijo que quienes le habían ordenado que matara fueron los demonios creados por su vecino Sam Carr, quien según él era el demonio en forma humana. Por 8 meses estuvo encerrado en un apartado cuarto de la sala de prisioneros del Hospital del Condado de King. Se programó una audiencia para determinar si estaba mentalmente apto para proceder con el juicio. Durante las primeras semanas de su encarcelamiento, los guardias reportaban que el hijo de Sam comía como un caballo y dormía como un bebé. Muy raramente se contrariaba y lucía indiferente con respecto a su situación. En grabaciones de entrevistas con psiquiatras, el hijo de Sam trataba de explicarse a sí mismo. I had nothing
anything against these victims. So were these people to me. They were just people. I didn't hate them. I wasn't angry against them. So why did you do it? Well, Sam did it through me. He used me. He made me go out there and do it. I did it for him, for blood. Afuera, frente a la ventana de la habitación de Berkowitz en el hospital del condado de King, había una concentración de la muerte. Muchos neoyorquinos sentían un odio amargo contra Berkowitz, pero nadie tanto como los padres de los 6 asesinados y los 7 jóvenes heridos. After I saw what had happened to my boy's left eye, I had wished that his eyes could be taken out of his head for Robert's sake. And I hope he lives a long time with this in his heart. And I hope he never has a minute's peace. Never. Never. Just once I want to get my hands around his throat. He took something from me. So wouldn't you feel the same way? You'd want to get revenge, wouldn't you? And if anybody tells me no, I tell them they're sick. Mike Loria and millions of other New Yorkers, and I have to say myself too, said, you know, yeah, he's got problems, mental problems, but he deserves to die. He deserves to die for what he did. Sentado en su celda, Berkowitz comenzó a sentirse de la misma manera, agobiado con pensamientos de suicidio. Escribió en una carta que él era una persona maldita sin ninguna esperanza. La corte declaró a Berkowitz apto para enfrentar el juicio. Ignorando los consejos de sus abogados, Berkowitz decidió declararse culpable y ser castigado por sus crímenes. Pidió que lo encarcelaran para siempre, para no volver a matar. Berkowitz le escribió a su padre rogándole que aceptara su decisión de declararse culpable. Una vez más le decía a su padre, te fallé, pero ya todo pasó. Por favor, déjame tener un poco de paz. En mayo de 1978, el hijo de Sam se declaró culpable de 6 asesinatos. Pocas semanas después, el día de la sentencia, David hizo un berrinche y rompió los refuerzos de la chaqueta de fuerza. Los funcionarios tuvieron que someter a Berkowitz y arrastrarlo hasta la corte. They bring him into court, and he's subdued, but he looks around, he spots Nasa Moskowitz, and he starts yelling at her, Stacy was a whore, Stacy was a whore. Antes de que pudieran sacarlo, Berkowitz gritó, es cierto, la mataría nuevamente, los mataría a todos otra vez. Nasa Moskowitz was standing up screaming at him, you son of a bitch, you killed my daughter, you're gonna get killed yourself. It was an astounding moment. A Berkowitz lo sacaron arrastrado del tribunal, tiraba mordiscos y patadas. La sentencia fue pospuesta. El 13 de junio, Berkowitz, sometido a gran vigilancia, compareció ante la corte. El juez dijo, es el deseo ferviente de esta corte que el acusado permanezca preso hasta el día de su muerte. El juez añadió que Berkowitz era un animal y que hubiera deseado haberle dado la pena de muerte. Fue condenado a 6 términos consecutivos de 25 años cada uno y comenzó su encarcelamiento en la notoria prisión de Attica, en el estado de Nueva York. Al año siguiente, en febrero de 1979, Berkowitz anunció que él había inventado la historia de los demonios. En una conferencia de prensa desde Attica, dijo que él jamás había oído voces, que nunca estuvo loco y que lo único que quería era que lo dejaran solo y pasar el resto de su vida en la cárcel. Posteriormente, ese mismo año, Berkowitz estuvo a punto de ser asesinado por otro recluso. Por miedo a represalias, Berkowitz se negó a dar el nombre de su atacante. Después del atentado contra su vida, Berkowitz se volvió más introvertido con respecto a sus crímenes. Escribió en una carta que él sí odiaba a las mujeres, especialmente a las que bailaban. Odio su sensualidad, escribió. Berkowitz le contó a otro recluso que él atacaba a las mujeres que se besaban en los automóviles para evitar que nacieran otros hijos ilegítimos y sufrieran tanto como él sufrió. Berkowitz se sosegó en Attica y parecía haber encontrado algo de paz. En los próximos 14 años guardó silencio con el público. Luego, en 1993, Berkowitz se adelantó y reveló un nuevo giro en la historia del hijo de Sam, que nuevamente capturaría la imaginación del público. En 1993, David Berkowitz, después de haber guardado silencio en prisión por 14 años, hizo una declaración sensacional. Afirmó que los asesinatos del hijo de Sam habían sido en realidad el resultado de un complot satánico. Dijo que él solamente
personas, pero en complicidad con otros. Berkowitz dijo que la secta satánica a la que se incorporó a principios de los 70 le indujo a una conspiración para que la ciudad de Nueva York entrara en caos, con una serie de asesinatos. I honestly didn't know that people were going to die one day, and I'm so very sorry that happened, and the people that didn't deserve it were just lost their lives, and I know that Berkowitz ahora afirma que se declaró culpable de todos los crímenes para retirarse de la secta y proteger a su familia de la venganza. Los expertos que han estudiado la conducta criminal de Berkowitz encuentran la historia increíble. David Berkowitz is a paranoid individual. He is not reliable. He is not the type of person that someone else would even want to team up with, nor is he the type of person that wants to share the glory with anyone else. He simply did it on his own. Berkowitz ha estado viviendo en prisión casi tanto tiempo como vivió fuera de ella. En 1987 lo pasaron a su actual residencia, las instalaciones del Correccional de Sullivan, una cárcel de super máxima seguridad para criminales notorios. prison is a place of oppressive darkness. There's nothing here. Just lonely, broken men whose dreams have died. That's all that's here. It's like a hell. I started reading my Bible and Jesus set me free. Un ministro pastor bautista llamado Don Dickerman se tomó la tarea de educar a Berkowitz en materia del perdón. Actually, I wrote David a letter in 1978 and basically said, David, God still loves you and Jesus can save you. Amen. Más tarde, Dickerman entablaría amistad con Berkowitz. En 1987, Berkowitz afirmó haber tenido un despertar religioso y ahora se llama a sí mismo el Hijo de la Esperanza. El testimonio de haber nacido de nuevo ha sido distribuido alrededor del mundo. This heaviness, these heavy chains, these invisible shackles, these mental chains that I was wrapped around, see, for years and years, just kind of snapped. Berkowitz trabaja como asistente del capellán de la prisión y es el único recluso al que se le permite trabajar en una celda especial con presidiarios que tienen problemas emocionales y de aprendizaje. They need some help. They need someone to talk to, someone to help them make their bed and get them dressed and so forth, someone to be a friend and listen to them when they have their problems. And that's my job. I work with the guys as I have like a ministry of caring to them. Algunos dudan de la sinceridad del despertar religioso de Berkowitz. Dicen que él ha montado un acto para los miembros de la Junta de Libertad bajo palabra y para el resto del mundo. David Berkowitz is sitting in jail today, hoping and praying that he can get out. And I know if you would release him, God forbid if we ever did, and we never should, but if you would release him tomorrow, he would drop that religion. Berkowitz, sin embargo, sabe que nunca le darán la libertad. Él dice que la idea de que Dios lo reconoce y le escucha es la única razón que tiene para seguir viviendo. David understands that people are skeptical, but I don't think he expects that people will ever forgive him. Maybe some. He knows the state will never forgive him, but he knows God has forgiven him, and he's forgiven himself. I would like to think that God has allowed me the opportunity to make my life count now, to give me some meaning and purpose, which I have been searching for so long. I'd like to think that somehow that the past could gradually be wiped away. En prisión, irónicamente, Berkowitz parece haber encontrado la familia sustituta que buscó a lo largo de su vida anterior. Con sus crímenes había creado una oscura fantasía que aterrorizó a la ciudad. Ahora, él quiere ser conocido como el Hijo de la Esperanza, pero siempre será un prisionero de su propia creación, el Hijo de Sam. Ahora se hace llamar el Hijo de la Esperanza, y él quisiera que todo el mundo se olvidara del Hijo de Sam. Pero aunque el padre se llame la Esperanza o Sam, el hijo que mantuvo a una metrópolis en estado de terror no será olvidado tan pronto. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima.
Thank you.